Bueno, hola a todos. Yo soy Gloria Roca y soy fundadora del Aula Astrológica de Cataluña y tutora también. Y bueno, y hoy estoy aquí para presentaros a María Blaquier y un curso que vamos a dar de astrología horaria. Y quiero darle la bienvenida a María, una calurosa bienvenida, María. Hola, hola Gloria, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por invitarme a dar el curso en tu escuela. Estoy como muy Es un divertida placer. también. Sí, muy divertida también porque juntas vamos a hacer esta prueba, a ver cómo resulta, por primera Sí. vez, donde yo en lugar de dar el curso de horaria como suelo darlo solamente por Zoom presencial, aquí vamos a hacer un híbrido, ¿no? Esta idea que se te ocurrió a vos que me pareció tan Ujú. potente, ¿no? Esta posibilidad de hacer una parte online y luego otra Y parte una presencial. parte presencial, sí señora. Bien, pues no sé, para los que no conocéis a María, pues vamos a presentarla un poco. María es de las que, como yo, ya lleva unas cuantas décadas dedicada a la astrología y es una experta en astrología horaria, que es una rama interesantísima y apasionante de la astrología. Y bueno, cuéntanos un poco, María, de dónde viene tu astrología horaria, es decir, dónde has estudiado y Bueno, eso, y sí. hablamos brevemente de lo que es. Bueno, yo soy de la generación de astrólogos AC, antes de las computadoras, ¿no? Somos de los pocos que quedamos que hacíamos Somos, todo a sí. mano, todas las cartas a mano. Y bueno, la astrología llegó a mi vida en 1986, en 1987 ya me puse apasionadamente a estudiar y me dediqué durante décadas a la astrología humanista. En el 2012 hice un máster, una diplomatura de astrología medieval a distancia de la escuela de Robert Soler, y él nombraba la astrología horaria. Y a mí esto me impactó porque yo tenía mucho tiempo ya de astróloga, yo ya enseñaba, ya hacía consultas, y sin embargo no había escuchado este término. ¿Qué es la astrología horaria? Una cosa que le pasa a muchos astrólogos, y no porque no sean buenos astrólogos, sino simplemente porque es una rama de la astrología que no está demasiado difundida, sobre todo en el mundo de habla hispana. Entonces, bueno, me llevó la curiosidad a querer ver de qué se trataba esto, y empecé a estudiar astrología horaria en la escuela de Deborah Holding en Inglaterra, a La conozco. distancia. Sí, la ubicás, vos me imagino que también habrás estudiado allí porque creo que es la más prestigiosa. Eh, y yo hice 3 veces este curso. Lo hice 2 veces con Deborah Holding y una vez con Lee Lehman, que es socia de esta escuela y que lo daba de modo presencial en Nueva York. Así que eso es una cuestión, ¿no? Esta técnica es fabulosa, ayuda a responder preguntas puntuales y por lo tanto le da al astrólogo una herramienta poderosísima a la hora de la consulta, porque a veces hay cosas específicas que no vemos ni con progresiones, ni con profecciones, ni con arco solar, ni con direcciones primarias, ¿no es cierto? Y ahí interviene la carta horaria dándole al astrólogo una herramienta realmente, yo creo que muy importante para su caja de herramientas. Pero además, como uno siempre quiere seguir con esto, y la astrología horaria tiene tantos detalles, tantos matices, tantas sutilezas, nunca se acaba de estudiar, hice la diplomatura. Y, y creo ser, no estoy segura, pero hasta hace poco era la única persona de habla hispana que había hecho la diplomatura en la STA, en la escuela de Deborah Holding, y ya estoy terminando la maestría. Eso sí, estoy segura de ser la única persona de habla hispana que estoy tan avanzada, pero lo que eso me ha enseñado es que la astrología horaria es útil, es fabulosa, pero hace falta estudiarla. Y uno como maestro puede mostrarle la técnica a los alumnos, pero los alumnos luego se tienen que hacer cargo de estudiarla, de aprenderla, de practicarla. Es la única manera de convertirse en un astrólogo oral. Pero creo que vale la pena. Bueno, vos hiciste el curso, contame también tu Por experiencia. supuesto. Sí, ¿Te sí. resultó Sí, sí, útil? sí. Sí, 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 a mí me pasó un poco al revés que a ti. Yo escuché hablar de astrología horaria desde el principio, que estaba estudiando astrología con la Faculty de Londres, y Claro. siempre me había como atraído la idea de algún día me pondré a estudiar astrología horaria, ¿no? Y bueno, hice un curso pequeño, introductorio con Deborah Holding, que me encantó,
y pensé, si algún día estudio astrología horaria, quiero que sea con esta mujer. No pudo ser y entonces te encontré a ti y como tú vienes de allí, yo te súper recomiendo porque yo he hecho el curso, os tengo que decir que he hecho el curso con María y María es una increíble pedagoga y te hace entender las cosas súper bien. Sí, 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 porque lo haces como muy sencillo de entender y muy fácil de entender. Luego es lo que tú dices, pues si uno quiere realmente meterse, tiene que dedicarse a estudiar, pero la herramienta, María la transmite realmente muy bien. Y la Gracias. astrología, sí, 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 por supuesto, lo digo porque lo sé, no porque me lo esté inventando en absoluto, o sea que van mis alabanzas. Y, y también esto que decías lo encuentro muy importante, ¿no? El hecho de que, bueno, si eres astrólogo, ¿para qué puedes querer hacer astrología horaria? Y es esto que decías, ¿no? Que muchas veces, y yo lo digo por experiencia de años de dedicarme a la consulta, te encuentras que no tienes una herramienta, que la gente te hace alguna pregunta concreta, ojo, de las que vale la pena hacer, no de tonterías, sino bueno, en astrología horaria, no sé, nos puedes contar qué tipo de preguntas se pueden hacer, pero creo que más o menos de todo, ¿no? Pero te doy un ejemplo. Imagínate que vos tenés como astrólogo una consulta en la que la persona quiere, vos ves que está en un momento de cambio de profesión. Entonces ves los tránsitos, ves las progresiones, todas las técnicas que uno usa como astrólogo, y uno ve que es el inminente el cambio de profesión. Pero luego la persona te dice, bueno, sí, pero para poder cambiar de profesión, esta es una carta que me llegó hoy temprano, yo necesito poder vender el negocio actual que tengo, que es una peluquería. Si yo no vendo la peluquería, es imposible que yo pueda hacer un cambio en mi vida profesional. ¿Y eso dónde lo ves en la carta natal? Ahí es donde entra una cosa más particular, más puntual, que es la carta horaria. Por eso yo digo, le ofrece al astrólogo una herramienta ultra poderosa porque va realmente a lo puntual. Entonces, preguntas horarias pueden ser de relaciones, de trabajo. Hoy, por ejemplo, te doy las que estuve respondiendo estos días. Voy a poder recibir la pensión por viudez, el juicio va a ser favorable para mí, voy a poder recomponer la relación con mi expareja, voy a poder vender este negocio, alguien me lo va a comprar para que yo pueda hacer un cambio de profesión, voy a poder quedarme embarazada. Este es el mejor momento para hacer un tratamiento de fertilidad, o me conviene esperar, digamos, ¿no? ¿Va a ser efectivo ese tratamiento? Y la carta horaria no da consejos, sino que describe un panorama, ¿no? Un poco como uno cuando mira Waze o mira AccuWeather. ¿Cómo viene la probabilidad de lluvia? ¿No? Bueno, hay 90% de probabilidad de lluvia. AccuWeather no me va a obligar a salir con paraguas. Esa decisión es mía, yo soy libre. Pero el hecho de saber que las posibilidades de lluvia son del 90%, a mí me da la libertad de elegir salir con paraguas o no. Ya finalmente la decisión es mía, ¿no? Pero a veces la gente, cuando hace preguntas horarias, quiere que uno como astrólogo le diga lo que tiene que hacer. Y esa no es la función de la carta horaria. La carta horaria lo Que que de hace... algún modo perdona, de algún modo la carta horaria te pone todos los elementos que tienes en la situación vital encima de la mesa y luego tú decides, pero decides con mucha más claridad. Exactamente. Este socio inversor es bueno para mi empresa, y uno describe al socio inversor. Ya teniendo toda esa información, si la persona elige o no seguir las negociaciones, ya eso no es parte de la responsabilidad del astrólogo. Ya es parte de la responsabilidad de la persona. El astrólogo lo que hace es le aclara el panorama. Y ahí es donde yo encuentro que la carta horaria es tan útil. Y a veces también situaciones, a mí me ha pasado, yo tengo una hija de 21 años que le gustan las fiestas. Entonces un día me levanto, eran las 8 de la mañana, un sábado, y el auto de mi hija no estaba. Imagínate. Entonces yo, antes de que me diera el ataque, levanto la carta horaria. ¿Dónde está mi hija? Y veo que la planeta que representaba a mi hija estaba en perfecto estado. Y estaba en la casa 11 de los grupos. Y estaba en la casa de la amiga, Estaba simplemente con se amigos, olvidó de claro, avisar. claro. Pero yo ya viendo eso, yo dije, bueno, me relajo, ya sé que su vida no está en peligro, que está bien. Luego la retaré como corresponde retarla porque se olvidó de avisarme, pero fue un olvido, no es que... Eso también yo encuentro que es muy útil, ¿viste? Porque te da como una paz poder saber, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Te muestra la tendencia la carta horaria también.
Está genial. Y, por ejemplo, pienso en la gente que sabe astrología, pero no utilizan la astrología para clientes porque no se dedican, sino que lo hacen porque les gusta. También es muy aplicable la astrología horaria porque puedes hacerte preguntas tú en tu vida, tus familiares, tus amigos te dicen, oye, ¿me podrías mirar esto? O tengo esta inquietud y necesito ver un poco más de claridad en lo que hay en el camino para decidir. O sea que no necesariamente tienes que, obviamente, Ser dedicarte profesional. profesionalmente, ¿no? No, hay gente que es entusiasta de la astrología, que no lo usa como profesión, pero que realmente sabe mucho. Y lo que yo siempre les digo es, en primer lugar, para estudiar astrología horaria tenés que estar dispuesto a estudiar. No es un curso donde el otro día una persona me decía, bueno, pero yo tuve que aprenderlo por mis propios medios. Vos me diste la técnica y yo lo tuve que aprender por mí. Sí, es así. La astrología horaria uno la tiene que aprender por sus propios medios. Yo voy poniendo la teoría del modo más ordenado posible y en una secuencia lo más beneficiosa posible para el estudiante, pero luego el estudiante la va a tener que estudiar. Y entonces eso, por un lado, porque el que no es profesional quizás no está tan acostumbrado a estudiar. Esta es una técnica que requiere estudio. Y por otro lado, muchos astrólogos se han formado en la astrología humanista. Y el hecho de estudiar astrología horaria sienta bases muy sólidas de la astrología tradicional. Entonces, por más que luego no se animen a trabajar de astrólogos horarios o quieran usar la astrología horaria para interés propio, de todas maneras, el beneficio que van a tener a la hora de atender clientes es enorme, porque van a poder haber sumado a su mirada psicológica toda la parte tradicional que aporta muchísima información. No es lo mismo decir que el regente del ascendente de tu carta, no es lo mismo poder decir qué dignidad esencial tiene. No es lo mismo poder decir si está en su término, si está en su decanato, si está a principios o finales de su ciclo sinódico. Y esas son cuestiones más comunes en la astrología tradicional que en la astrología humanista. Entonces aporta mucho conocimiento también. A mí me ayudó mucho a mejorar el modo en que yo interpretaba cartas cuando hacía consultas. Muchísimo. Súper interesante. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer en este curso, María? Les explico a la gente, bueno, tienen la información en las respectivas páginas web, pero vamos a ofrecer un curso que es excepcionalmente medio online, medio presencial en Barcelona, y esto va a ser genial. Deciros que en el aula organizamos cada año seminarios internacionales, un seminario internacional al año, y llevamos un profesor extranjero habitualmente del mundo anglosajón, en inglés, traducido y tal, por mis orígenes astrológicos, digamos, que son mis colegas, y esta vez, pues excepcionalmente, María, que no va a necesitar traducción porque en Barcelona todo el mundo entiende castellano, y bueno, y quien quiera venir que lo entienda, pues también genial. Y vamos a hacer 7 sesiones online. Los jueves, va a empezar el 5 de mayo y van a ser 2 horas los jueves de 6:30 a 8:30, y luego vamos a hacer el remate final, digamos, la guinda del pastel va a ser un fin de semana presencial en Barcelona, en un lugar increíble, 2 días enteros intensivos haciendo astrología horaria y practicando un sábado y un domingo que van a ser el 2 y 3 de julio, ¿verdad? Entonces, Divertido. bueno, vamos a estar encantadas de que estés por aquí Yo también, y va a ser genial. yo ¿Qué vamos también. a hacer en este curso? A nivel de la persona que se apunte a este curso, ¿cómo va a acabar el curso sabiendo qué, pudiendo hacer qué? La Más o persona, menos. la persona que haga este curso, yo voy a ser muy prolija, suele ser muy prolija y lo pongo en el sumario de contenidos. Voy paso por paso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de la astrología horaria, las casas astrológicas, por qué hay planetas que se asocian a determinadas casas y no, y a otras no? Bueno, todas esas cuestiones vamos a ir viendo asuntos que son típicos de la astrología horaria, que no suelen usarse en la astrología tradicional, por ejemplo, las recepciones, los modos de perfección entre planetas o significadores. Y una vez que tengamos todos estos contenidos, en ese fin de semana haremos práctica intensiva, y lo interesante de esto es que la persona, cuando termine el curso, va a estar en condiciones
de poder leer una carta horaria, de interpretar una carta horaria. ¿Le va a resultar fácil? Seguramente no. Algunas son más fáciles que otras, como todo, ¿no? Igual que cuando uno hace una carta natal. Seguramente no, pero lo que nosotros también tenemos habilitado es un foro para que las personas que ya se recibieron, que ya hicieron el curso, puedan asistirse mutuamente, ayudarse mutuamente. Así que eso también me parece importante. No es que una persona termina el curso y les soltamos la mano. Van a tener la posibilidad de apoyarse en otros colegas para seguir practicando, aprendiendo, etc. Y creo además que, o sea, antes quiero hacer una aclaración. ¿Voy a enseñar todo lo que es posible aprender? No. Para eso tendría que hacer un curso de 1 año. Incluso yo en la STA lo hice en 3 niveles. Sí, Está el sí, nivel, obviamente. ¿no es cierto? Yo voy a enseñar un nivel inicial. Pero ese nivel inicial alcanza para poder leer cartas horarias. Así que eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y esto va a ser la persona, es también una herramienta excelente para el astrólogo profesional, porque el astrólogo profesional puede diversificar su consulta. No solamente hacer consultas con clientes donde lee la carta natal o la revolución solar, sino consultas específicamente de cartas horarias. Y nosotros estamos muy comprometidos, digo nosotros porque yo estoy asociada a mi marido, nosotros queremos, un poco copiándonos del mundo de habla inglesa, queremos que haya más astrólogos profesionales. Realmente queremos que el astrólogo de habla hispana tenga más herramientas, y la astrología horaria es una herramienta poderosísima y que le falta difusión en el mundo de habla hispana. Es por eso que te agradezco muchísimo que me des la posibilidad de hacerlo en tu escuela en Cataluña. Estoy realmente muy contenta. Muy bien, genial, pues nos veremos pronto y espero que se apunte gente, que disfruten, que aprendan. Seguro que sí, estoy segura que va a ser súper interesante y genial encontrarnos todos y pasar un fin de semana haciendo astrología en Barcelona en julio. Una fiesta va a ser eso. Bueno, Seguro. muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Nos vemos pronto.